Mi nombre es Lorena Guadalupe Castillo Aquino. Este es el ejercicio 10 de la materia del mundo contemporáneo y el tema que hablaré hoy será sobre la Guerra Fría. Este fue un conflicto entre dos países que tenían diferentes intereses opuestos. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político entre dos naciones que se creían poderosas en el mundo, y fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo muchos inocentes, donde tenían que sufrir las malas gestiones cuando se suponía que el país ya debería estar en paz porque se había declarado el fin de la Guerra Mundial. Este conflicto se originó alrededor de 1947, aún en la posguerra, recogiendo restos de miedos, tristezas entre dos países que decidieron saber quién era el más fuerte o quién podía liderar, y esto se declaró como la Guerra Fría, porque no llegaron a la guerra bélica por miedo a los ataques nucleares, pero este conflicto duró más de 40 años. Durante ese periodo llegaron a surgir dos nuevas ideas políticas, que fue el capitalismo, que fue presentado por Estados Unidos, y el socialismo, que fue por la Unión Soviética. El capitalismo fue una forma de orden social donde existía la libertad económica. Una de sus características es la propiedad privada de los medios de producción, la libertad económica, donde implicaba que la producción de los bienes de consumo de la sociedad se hiciera a través de los individuos y empresas dentro del mercado libre, sujeto a la oferta y demanda entre productores y consumidores. En cambio, el socialismo era una forma de orden social donde la sociedad dirigía la producción de sus bienes, y una de sus características era la propiedad colectiva de los medios de producción por su característica colectivista, donde implicaba que la producción de los bienes de consumo de la sociedad resultara una planificación y centralización de las decisiones. Uno de los máximos representantes para cada corriente política fue Adam Smith, que fue del capitalismo, y para el socialismo fue Karl Marx. Los países se unieron a cada ideología. Para el capitalismo, además de que fue Estados Unidos, se le unieron casi varios países de América Latina, menos Cuba, así como toda Asia lo apoyó, como también Europa Occidental. Al socialismo se le unió Polonia, Checoslovaquia, dividido en la República Checa, Bulgaria, Mongolia, Rumania y Cuba. Las entrevistas que hice, uno fue a mi mamá, que se llama Guadalupe Aquino Pérez, tiene 43 años. Y la segunda entrevista se la hizo un maestro de geografía que se llama Eduardo Gallardo, que tiene igual 43 años, y los dos tuvieron respuestas similares. Y la primera pregunta que les hice fue: ¿qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Y me respondieron que fue Estados Unidos y la Unión Soviética. La segunda pregunta: ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Ellos me respondieron: posteriormente de la guerra mundial, ambos países tuvieron diferentes perspectivas, tanto en lo político, social y económico, y por lo tanto lograron una separación por diferentes formas de pensar. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Como tal, no hubo un lugar estable, ya que fue una guerra donde combatieron varios países. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? La sociedad se encontraba sobre este conflicto, la información se encontraba oculta, ya que era difícil que obtuviéramos información sobre ella, y el gobierno tenía la libertad de decir lo que quisieran para restringir la información. ¿Con qué tipo de armamento combatían las dos grandes potencias?
Ambos países eran potencias mundiales, los dos tenían el mismo equipo y el poder nuclear y la capacidad de lograr de conseguir armas que llegaran a necesitar porque ellos eran los líderes de ciertas tendencias mundiales. Mi conclusión para este tema fue que realmente se vivió de una forma triste para las personas de esa época, ya que no se sabía qué iba a pasar con sus países, y creo que es algo importante seguir remarcando lo que fue la Guerra Fría, ya que, como anteriormente lo dije, cada país tenía información oculta y creo que cada uno de los sistemas políticos, económicos que pasó este conflicto siguió o sigue estando con nosotros, y creo que el día de hoy tenemos que ver qué pasa con el mundo.